Hacía tiempo que no hacía un análisis de plugin y en este caso traigo uno que tiene bastante tiempo en el mercado, pero que está bastante chulo. Es un todo en uno para procesamiento de voces, pero en este caso no podríamos tenerlo todo simplemente con un plugin, porque sí que tendríamos todo el proceso a nivel de ecualización y de compresión, pero no tenemos efectos. Si queremos efectos los tenemos que sumar con otros tipos de proceso. Y en este caso estoy hablando de este plugin de estilo steampunk, míralo. Está guapísimo, ves ahí 1000 ruedecitas y dices, madre mía, qué complejo es. Pues bueno, no es tan complejo. Y el plugin en cuestión se llama Pack Big Vocals, o algo así, más o menos. ¿Os parece interesante? ¿Queréis que veamos todas sus funciones y además qué es lo que está haciendo con nuestro audio? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo está comprimiendo? ¿Cuántos armónicos está generando? ¿Qué coloración está haciendo en nuestro audio? Que son cosas que normalmente no vemos y que está bastante bien saber. Así que nada más, vamos con la intro y hola, soy Ferran Lanz y vamos a aprender muchísimo, muchísimo sobre todas estas cosas de los plugins dentro intro. Como siempre os digo, me ayuda muchísimo la interacción, que me deis un like, que comentéis, que os suscribáis y además si me queréis ayudar de forma premium y encima aprender de forma premium, podéis hacerlo en mi canal de Patreon. Desde 3 euritos estaréis echándome una mano y tenéis niveles en los que tenéis acceso a un multitrack todos los meses, a ejercicios que suelo poner y además como llevo compartiendo en Patreon contenido desde hace unos 5 meses, pues hay 5 meses de información y de cosas interesantísimas que podéis ver ahora mismo. Así que ya sabéis, patreon.com/feraslanz. Aprendemos muchísimo, muchísimo. Pues bueno, vamos sin más al ordenador y vamos a ver todas las funciones de este plugin. Aquí tenemos el plugin, no me digáis que no es bonito, parece ahí una nave espacial futurista y viejuna a la vez, es como mezcla de cosas. Y bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Primero que nada tenemos los búmetros, ¿vale? Que vamos a ver la información de la señal de entrada, de lo que estamos reduciendo, la gain reduction, lo que estamos comprimiendo. Tenemos también para ver qué es lo que está pasando con el de-esser y tenemos también la salida, después de todos los procesos, el volumen al que estamos trabajando. También tenemos control de entrada de señal y de salida de señal. Es decir, vamos a poder controlar cuánta entrada está entrando en nuestro plugin y esto va a afectar de diferente forma dependiendo de la cantidad de ganancia que está llegándole al plugin. Por ejemplo, aquí vamos a tener en Sensitivity la sensibilidad, si está en verde, es que tiene una señal, bien. Si está en amarillo es que tiene una señal con bastante ganancia y si está en rojo es que tiene una señal con mucha ganancia, ¿vale? Simplemente es información que tenemos que saber porque el plugin va a funcionar de forma diferente si estamos llegando con muy poquita señal o si estamos llegando con muchísima señal. Luego tenemos un filtro de corte de graves, ¿vale? Vamos a poder cortar frecuencias bajas hasta 1K. Luego vamos a ver cómo actúa realmente. De todas formas, todos los parámetros que toquéis, veis cómo sale un globito y nos va saliendo la información, ¿vale? Porque aquí ponemos de 0 a 1K, pero no sabemos cómo está repartido. Entonces, con esto vas viendo exactamente 381.1, ¿vale? Pues vas viendo exactamente dónde estás. Vale, luego tenemos un control de graves. Vamos a poder dar o quitar graves simplemente de forma general. Como es un plugin especialmente diseñado para voces, todo esto se basa en las frecuencias que funcionan bien con la voz o las frecuencias que queramos controlar de voz. Luego tenemos presencia. Con esto vamos a generar presencia. ¿De qué forma? Luego cuando lo analice lo veremos. Luego tenemos Air, que lo que va a hacer es darnos aire, darnos frecuencias altas, que nos van a dar esa sensación de aire en la voz. Y tenemos un corte de agudos, es decir, vamos a poder cortar frecuencias altas hasta 1.2K. Luego tenemos aquí un Mid Deep, que lo que hace es como un corte, como si fuera un corte con una campana muy estrecha, que va desde los 350 Hz hasta 1K. Como esto también emula cacharros analógicos, es muy posible que no coincida exactamente con 350 Hz o con 1K. Pero todo esto lo veremos luego. También tenemos un de-esser que funciona muy bien, es muy agradable porque no notas que te pases, es como que, aunque le pongas al 100% normalmente, no es muy bestia. Está bastante guay. También tenemos un compresor que vamos a poder controlar desde aquí, simplemente de 0 a 100. Y luego veremos cómo realmente está funcionando. Un dato importante de este compresor es que también tiene un booster de volumen. Entonces tú le estás dando compresión y estás subiendo el volumen. Entonces a lo mejor simplemente le estás dando volumen, estás subiendo el volumen y no estás comprimiendo nada, con lo cual te puede engañar un poquito. Por eso puede ser interesante que seleccionemos en GR, Gain Reduction, y vemos realmente cuándo empieza o cuántos dBs nos está comprimiendo. Aquí tenemos más abajo la opción de Focus, que lo que va a hacer es como un booster en 1K o en 2K, que son frecuencias donde la voz estándar suele estar muy definida. Y luego tenemos aquí otro apartado de saturación. Vemos que tenemos un low cut y un high cut, le dimos un corte de graves y otro corte de agudos, y ya lo teníamos aquí
Pues es que estos cortes de aquí no afectan como estos de aquí. Estos afectan con relación a la saturación. Si estrechamos este punto, lo que vamos a estar haciendo es saturar solo la zona que acotemos. Por ejemplo, si lo ponemos de 700 y pico aquí, pues vamos a estar saturando sobre todo en ese espacio. Y vamos a tener dos tipos de saturación. Saturación que emula tipo tubo, tipo valvular, y saturación que emula estado sólido. Y a nivel de parámetros, poco más. Como veis, es bastante sencillo de utilizar. Y ahora normalmente, en los vídeos que hablan sobre plugins, pues cogería una pista, empezaría a trabajar, a darle agudos, a darle graves, ver cómo funciona en la pista, pero bueno, de estos vídeos tenéis tropecientos. En este, lo que vamos a ver es un análisis sobre qué es lo que está haciendo, cómo funciona, qué es lo que pasa con mi audio cuando pasa por este plugin. Pues para esto, vamos con el Bertom Analyzer, que simplemente hay que ponerlo antes del plugin y después del plugin. Nos puede servir perfectamente para analizar también cacharros analógicos, que puede estar espectacular. Y vamos a ponerlo un poquito más grande porque esto no lo vais a estar viendo bien. Vale. Como veis, simplemente vamos a ver si lo desactivo. Veis que la línea es totalmente plana. Todo esto es con relación a la ecualización, ¿vale? Ahora está totalmente plano, no está coloreando nada. Y en el momento que lo activamos, vemos que tiene una coloración. Tiene un pequeño booster de volumen, pero muy poquito. Estamos hablando de muy poquito. En este caso no estamos teniendo ese típico booster que nos suele confundir un poco, decir, ostras, ¿cómo suena de guapo? En este caso es un plugin mucho más comedido que simplemente nos da cierta coloración. Como vemos, tenemos aquí un corte que empieza bastante pronto, en corte de agudos, empieza en 13K aproximadamente, a partir de 12, 13 empieza a bajar, que esto no afecta demasiado a nivel audible, pero sí que hace que se asemeje un poco más a esa redondez que generan los cacharros analógicos. Porque muchos de ellos hacen lo mismo. Por ejemplo, el otro día hice el análisis de mi mesa de mezclas, que está por ahí, 2 o 3 vídeos antes que este, y hace lo mismo, hace algo parecido, un corte en frecuencias altas. Bueno, pues vamos a ver cómo afectan las diferentes cosas. En este caso no hace falta que veamos cómo afecta la entrada y la salida, porque simplemente va a subir y bajar el volumen, pero vamos a ver cómo afecta, por ejemplo, el low cut. Vamos a darle un low cut, ¿veis? Que de repente estamos en 50 hercios y realmente estamos en... Bueno, el corte sí estaría en 50 hercios, estaría aquí, pero en realidad estamos un poquito más arriba. Es bastante fiel a lo que está poniendo, ¿vale? Y es bastante acusado el corte, con lo cual es muy posible que esté afectando bastante a la fase. Vamos a ver. Activamos y vemos que, bueno, afecta bastante. También es normal esta gráfica que vemos así, que es como muy alarmante. Bueno, es bastante normal con este tipo de cortes. Así que no hay que asustarse. Pero bueno, es bastante curioso que el corte es bastante acusado. Tenemos un pequeño énfasis en la frecuencia posterior al corte y como veis es bastante bestia. Llegamos hasta un K y efectivamente, bueno, llega un poquito más allá de un K. Llegaría aproximadamente a 1400 hercios. Y vamos a ver el high cut, que será similar. Vemos que es muy parecido, el corte también es bastante abrupto y vemos que podemos cortar hasta 1.200, que en realidad estamos cortando a 764. Ahí tendríamos el booster y estaríamos cortando, bueno, 1000 hercios aproximadamente. Aunque claro, es que está calculando como desde aquí, ¿vale? Desde 1200, desde este punto más o menos. Pues ahora vamos a dejarlo a cero y vamos a ver cómo actúan los graves. Vamos a ver qué es lo que nos está haciendo, qué frecuencias está tocando cuando tocamos en los graves. Vamos a ver, le damos caña y vemos que estamos enfatizando sobre todo frecuencias medio bajas. Es normal porque estamos trabajando con voz, es un plugin que está preparado para voces, entonces es normal que esté trabajando sobre todo en frecuencias medias, que es donde está la voz normalmente. Entonces vemos que estamos, por ejemplo, en 300 hercios, 340 hercios, es donde estaría el punto de ecualización, ¿vale? El punto de campana. Vemos que es una campana bastante amplia, una emulación de equipo analógico, algo tipo Pultec podría ser, y vemos que la resta y la suma es, pues eso, la campana a veces se suele estrechar, vamos a ver si se estrecha, sí. Veis que esto es bastante común en cacharros analógicos. Cuanto más acusamos, cuanto más le damos, más estrecha la campana. Vemos que aquí está como más estrecha. Y sin embargo, a medida que bajamos y hacemos cosas pequeñas, es como que las hace de forma más amplia. Y a nivel de dBs, ¿cuánto estamos sumando? A ver, unos 10 dBs, 11 dBs, unos 11 dBs de suma y de resta, unos 10 dBs de resta.
Esto está bien comprobarlo porque muchas veces no se corresponde. Tú partes de un punto cero y tienes más 10 y menos 10. Y piensas, lo lógico que piensas es que la suma es la misma que la resta, pero no siempre es así. Hay plugins y hay cacharros que suman más que restan o que restan más que suman, con lo cual este tipo de análisis nos vienen espectacularmente. Así que bueno, vamos a dejar los graves a 0 de nuevo. Dejamos a 0 y vamos ahora con la presencia. ¿Qué es lo que va a hacer cuando le damos presencia? Pues efectivamente suma frecuencias medio altas. Bueno, medio altas y altas, porque en realidad tenemos como el punto de campana estaría aquí, en 3.600 hercios aproximadamente, pero vemos que es una campana enorme. Estamos también como un rollo muy Pultec, con la campana súper abierta, y vemos todo lo que está sumando, aproximadamente lo mismo, unos 11 dBs. Y de resta, pues igual, unos 10 dBs, poquito menos de resta que de suma. Y ya veis más o menos las frecuencias que estamos enfatizando. Todo esto está claro que al final es el oído el que te lo tiene que decir. Tienes que estar trabajando y decir, vale, me gusta lo que me está ofreciendo, no me gusta lo que me está ofreciendo. Pero bueno, conociendo este tipo de cosas y haciendo este tipo de análisis, ves cómo afecta realmente y luego ya una vez estás trabajando con él sabes sus carencias y sobre todo su funcionamiento. Vamos a ver con el ER qué es lo que está pasando. Normalmente cuando activamos ER en cualquier procesador, normalmente estamos como frecuencias hiperaltas, incluso a veces por encima de 20K, que esto lo que haría es un rollo psicoacústico y estaría trabajando frecuencias que no oímos claramente, pero sí las percibimos. Pero en este caso, como tenemos ese corte en frecuencias altas, es como si fuera una campana también en frecuencias altas. O bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo porque lo estoy diciendo de memoria. Si le damos extra al ER, efectivamente vemos que estamos subiendo frecuencias súper altas. Estamos como la campana estaría como en 12K aproximadamente, que es justo donde empieza a bajar, donde empieza a hacer el corte en frecuencias altas. Y efectivamente llegamos hasta 10 dBs, justo 10, y de resta justo 10. Bueno, poquito, bueno, sí, más o menos, por ahí. Vamos con el mid dip, voy a ponerlo todo esto a 0 otra vez, full reset, y vamos a ver qué es lo que está haciendo el mid dip este que empieza en 350 hercios, a ver si es verdad. 320, claro, es que está un poquito más abajo, ahí estaría 358 y estamos en 358, clavado, ahí va clavadísimo. Y vamos a ir hasta 1K. Llegamos a 1K y está clavado también. Estaría bastante clavado, sí, clavadísimo también. Esto es totalmente quirúrgico, esto es para buscar una frecuencia que nos molesta y directamente la vamos a poder matar, totalmente recortada. Vale, pues ya sabemos cómo funcionan casi todos los controles. Vamos a ver con el deesser, que el deesser, claro, no va a afectar mucho a nivel de ecualización, aunque sí que afecta un poco, veis que sí que colorea un poquito. Cuando le estamos dando mucha caña, sí que está como haciendo cosas. Está como enfatizando las frecuencias bajas y bajando por aquí. Pero claro, es que esto funciona como un compresor. Entonces, si no hay una información que supere un umbral por esta zona de aquí, no va a estar afectando, no vamos a ver cómo está reduciendo. Entonces, bueno, con este análisis no podemos ver exactamente qué es lo que está haciendo el deesser. El compresor lo mismo, simplemente vemos un booster, que es lo que os comentaba antes, que desde muy poquito estamos dando un booster, pero si le damos a Gain Reduction, vemos que no está reduciendo nada. Vemos que no reduce nada. Ahora empezaría un poquito, ¿veis? Pero no está, ¿veis? No está como reduciendo. También es verdad que como no hay transitorios, no estamos viendo exactamente qué es lo que está haciendo el compresor. Entonces este análisis tampoco nos valdría para ver la compresión. El focus sí que nos va a valer porque es como un énfasis en 1000 hercios, ¿veis? Justo una campana ahí justo en 1000 hercios aproximadamente, un poquito más abajo, y otra en 2000 hercios, que también estaría un poquito por debajo, ¿vale? La de 1000 estaba en 900 aproximadamente y la de 2000 está en 1616. Un buen año para vino. No lo sé, no soy entendido en vinos. ¿Habrá vino de 1600? Bueno, sí, creo que sí, que hay vino antiquísimo, que eso es carísimo, pero no hay quien se lo beba, yo creo, ¿no? Y después ya tenemos el tema de la saturación. Vamos a poner el focus a 0 y vemos cómo afecta el low cut, por ejemplo, que veis que no afecta, no estaría afectando como este de aquí, porque no tiene nada que ver, lo que os decía antes, afecta con relación a la saturación. Entonces, si le damos saturación, sí que vemos que afecta. Veis que ahora el low cut sí que afecta porque va con relación a la saturación. Ahora estaría, por ejemplo, de 1K para abajo, aproximadamente, que tenemos ahí un énfasis extra. Bueno, también es que tenemos un montón de armónicos enfatizados y demás.
Pero bueno, vemos que esta parte de aquí se quedaría como más quieta, no estaría afectando la saturación, y de ahí hacia arriba sí. Y lo mismo con el high cut. Podemos hacer que las frecuencias altas se queden sin procesar esa saturación y que esté procesando la saturación en una zona media. Que esto ya os digo que puede ser crucial para, dependiendo qué tipo de voces, qué tipo de efecto quieres conseguir, pues esto puede ser el recopetín. Porque no se va a notar en exceso, va a ser sutil, aunque vemos que ahí está haciendo cosas muy bestias, pero bueno, podemos ser un poquito menos exagerados. Darle un poquitín, nos estará dando un rollo de saturación, pero no lo llegaremos a notar. Entonces está guay, como que le da ese calor sin destrozar la pista. Vale, y lo mismo, tenemos la de tubo y tenemos la de estado sólido, que como vemos son diferentes. Vamos, si quitamos esto lo vamos a ver mejor. La de tubo afecta de una forma y la de estado sólido afecta de una forma totalmente distinta. Vale, pues vamos a ver a nivel de armónicos qué es lo que nos está haciendo esto. Para eso voy a generar un tono a 1000 Hz y voy a abrir el Pro Q3, por ejemplo, que me vale. Vamos a ponerlo a 0 porque vemos que aquí ya hay muchísima saturación. Tenemos activo la saturación de estado sólido. Entonces, si esto lo ponemos todo a full reset, vemos que desde 0, simplemente de abrirlo, ese énfasis que veíamos de volumen seguramente tiene que ver con esto, con la coloración, con la saturación que genera el plugin simplemente de ponerlo. Tenemos aquí cierta coloración, con lo cual este plugin simplemente de ponerlo, sin tocar un solo parámetro, simplemente de ponerlo, ya te va a estar generando cierto calorcito. Te va a estar haciendo el recorte en agudos y te va a estar generando cierto calor simplemente de ponerlo. Nada más. Lo pones y está haciendo cosas. Y a medida que empecemos a tocar parámetros, empezará a cambiar bastante su cantidad de saturación. Por ejemplo, veis que el compresor enfatiza muchísimo el tema de los armónicos. Y obviamente, si activamos la saturación, pues vamos a ver cómo de pronto empieza a saturar muchísimo. Si lo acotamos, por ejemplo, acotamos en frecuencias... Sí, sería como... Ahora vemos que no estaría aquí enfatizando esas frecuencias altas que le hemos recortado. Ahora veis, estaría como más enfatizadas. Pues bueno, vamos a ver si hay diferencias entre la saturación de tubo a nivel de los armónicos que genera. Esta sería la de tubo y aquí vamos a poner lo mismo. Pues sí que vemos diferencias, aunque ya hemos visto antes en el ecualizador que era una ecualización totalmente diferente. Pero bueno, vemos también que los armónicos varían y sobre todo en volumen. Cada armónico tiene un volumen distinto dependiendo de si estamos trabajando con saturación sólida o saturación de tubo. Y poco más que decir de este plugin. Es un plugin que me parece muy interesante, tiene cosas que están muy chulas, las herramientas que pone a nuestro servicio me parece que son muy interesantes, así que nada más. Muchas gracias, déjame tu comentario, dime qué te ha parecido, dime qué plugin te gustaría que analizase de esta misma forma y nada más, nos vemos pronto con más y mejor, mucho mejor. ¡Hasta pronto!